Bienvenidos a la economía. Estados Unidos se acerca a un shutdown o cierre administrativo del gobierno. Si republicanos y demócratas no alcanzan un acuerdo sobre un presupuesto provisional antes de la medianoche, a partir del miércoles la mayoría de los servicios federales quedarán paralizados. El presidente Donald Trump advirtió en un acto en la Casa Blanca que un cierre es muy probable, lo que implicaría que el Estado no podría seguir realizando pagos. Sería el primero en 6 años tras el ocurrido durante su primer mandato. El principal punto de discordia son los gastos para la salud pública. Los demócratas quieren que se mantengan los actuales subsidios del Obamacare para que millones de estadounidenses puedan acceder a la atención médica. Además, piden que se eliminen los recortes al sistema de salud de la gran y hermosa ley del presidente Trump. Y vamos a ver con más detalle qué significa esto. Lo comentamos con nuestra analista financiera en Nueva York. Ana, cuéntanos cuál puede ser exactamente el impacto del cierre del gobierno en Estados Unidos. Un cierre que dure apenas días no tendría demasiados efectos en la economía. A partir de 2 semanas sí habría un cierto revés para la economía y una intensa presión para los empleados públicos y los contratistas del Estado. Los primeros tendrían que irse a su casa sin sueldo, cobrarían a posteriori, y los segundos pierden la facturación, lo que pone contra las cuerdas a empresas pequeñas que tienen una tesorería un poco más constreñida. Trump ha amenazado, no obstante, en esta ocasión con despidos que no sean temporales, sino que sean permanentes, algo que legalmente no puede hacer, pero no impide que ponga presión en el sistema. Un cierre del gobierno muestra disfuncionalidades de las instituciones y afecta a servicios no esenciales. Es decir, que va a haber, por ejemplo, control aéreo, tribunales federales. Los pensionistas seguirán cobrando sus pensiones, aunque a lo mejor con ciertos retrasos. Pero, por ejemplo, la agencia tributaria solo tiene 5 días para seguir trabajando, solo tiene presupuesto para 5 días, y cierran, por ejemplo, la administración de servicios para pequeños negocios. También cierran los parques nacionales, los museos nacionales y muchísimos programas sociales, como por ejemplo la ayuda de lactancia para bebés. Bueno, Ana, y a todo esto, el viernes se esperan los datos de desempleo de septiembre, importantes para una reunión de la FED a finales de mes. ¿Cómo puede afectar el cierre a la Reserva Federal y a los mercados? Si el cierre dura más de 2 días, es muy posible que no tengamos esos datos el viernes para ver cómo ha evolucionado el mercado laboral y las revisiones de los meses anteriores. Si dura más tiempo, incluso se puede poner en peligro la recogida de los datos que tienen que ver con octubre. Y eso significa que la Reserva Federal camina bastante a ciegas para llegar a la reunión del 28 y del 29 de octubre. La Reserva Federal está actuando con la idea de que hay un deterioro en el mercado laboral y por eso ha empezado una rebaja de tasas de interés, pero no está demasiado claro si hay presión para seguir rebajando. Parece que podría haber una segunda rebaja, pero se depende mucho de unos datos que posiblemente no estén. En los mercados se espera volatilidad, sobre todo en el mercado de bonos, pero la verdad es que en los últimos años los mercados se han ido acostumbrando a estas disfuncionalidades del Estado. Y hoy, por ejemplo, el Dow, a apenas horas del cierre, ha cerrado con un récord en este índice. Quedan un par de horas para que expire el plazo a medianoche. Muchas gracias por el momento, Ana. Gracias. Claudia Sheinbaum cumple este miércoles su primer año de mandato. La presidenta de México llega a sus primeros 12 meses con una aprobación de casi el 80% según las encuestas. La buena valoración de su gestión se debe principalmente a la labor de su gobierno para hacer frente a la pobreza y la desigualdad. La creación de empleo, los programas sociales, el aumento de la inversión extranjera y el pragmatismo en su relación con su homólogo estadounidense Donald Trump son otros factores a los que se atribuye su éxito. Los encuestados ven la inseguridad y la delincuencia como el principal problema del país. Por otro lado, el déficit fiscal frena la economía. Pese a la mayor inversión extranjera, el crecimiento económico se mantiene estancado. Y tenemos ahora la oportunidad de analizar este primer año de mandato de Sheinbaum con el economista Óscar Ugarteche, que nos acompaña desde México. Señor Ugarteche, ¿cómo está? ¿Cómo considera usted que ha manejado Sheinbaum la relación comercial con Estados Unidos, que representa el destino del 80% de las exportaciones de México? Pues bastante bien, considerando el desastre que pasó con Canadá. Digamos, el gobierno mexicano logró negociar que no se pusieran los primeros aranceles anunciados y ha logrado negociar
la eliminación de algunas iniciativas. Ha logrado bajar el tono agresivo que tenían los aranceles como habían sido anunciados inicialmente. Así es que eso ha sido un éxito de manejo de Sheinbaum en la relación con Trump, absolutamente. En clave interna, ¿qué reformas debería impulsar la presidenta para colocar a México en una senda de crecimiento sólido? En clave interna el problema es otro. Aquí el problema es que hacen 40 años que prácticamente no hay crecimiento económico, que el ingreso de las remesas de los emigrantes es fundamental para la vida nacional y que probablemente el ingreso de la economía ilícita también sea sustantiva, porque uno no se imagina cómo el bienestar mexicano se puede sostener sobre tasas de crecimiento tan bajas los últimos 40 años. Ahora, esto implica, por supuesto, volver a pensar cuáles son los mercados a los que debería ir México, uno, y la segunda cosa es produciendo qué, porque esto de importar de China para armar partes y piezas en un producto final que se vende a Estados Unidos, y luego ser acusados por Estados Unidos de traficar partes y piezas chinas, es una tomadura de pelo, pero es una realidad. Señor Ugarteche, ¿piensa usted que podrá Sheinbaum en su mandato ordenar las cuentas fiscales de México y en especial mejorar la situación de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo? Sí, no, ninguna posibilidad, ninguna. Porque, por una parte, hay una distribución relativamente grande de recursos a mujeres y a personas mayores de 65 años. Entonces, esto, sumado a las becas universitarias y escolares que existen, suma una parte importante del presupuesto nacional. Ahora, un presupuesto nacional en una economía sin crecimiento, imagínense usted, y aquí no se puede hacer reforma fiscal porque estamos amarrados por el tratado que tenemos con la OCDE y por el tratado bilateral que tenemos con Estados Unidos. Entonces, México no tiene espacio para hacer una reforma fiscal como la que necesitaría. Eran las valoraciones del economista Óscar Ugarteche desde Ciudad de México. Vamos a otro asunto. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reiteró este martes que los riesgos de inflación parecen estar bajo control tras conocerse un repunte inflacionario en grandes economías del bloque, Alemania, Francia, Italia y España. La inflación en Alemania trepó hasta el 2,4% anual, impulsada principalmente por el sector servicios. Economías como Italia o Francia se mantienen por debajo del objetivo del 2% establecido por la Autoridad Monetaria Europea, pero también con tendencia alcista. En España, el índice de precios al consumidor alcanzó el 2,9% en octubre. Y vamos a ver las implicaciones de estos datos con nuestro compañero en la Bolsa, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué tan preocupante es este repunte de la inflación en Alemania en medio ya de una situación económica que no termina por despegar. Y Rosa, es para prestarle atención, porque no solo es mayor que lo esperado, sino que muchas veces se puede argumentar, tal vez es un efecto comparativo, porque estamos comparando versus septiembre de 2024, y si por alguna razón, por ejemplo, porque la energía estaba barata en septiembre de 2024, la inflación fue baja, este dato va a dar muy malo. Pero si lo comparamos con agosto de 2025, es decir, la inflación intermensual, es del 0,2, que si lo analizamos da un poco más del 2,4, 2,43. Quiere decir que la inflación en Alemania realmente está corriendo a esa velocidad por encima del objetivo del Banco Central Europeo. De hecho, la inflación núcleo, quitado toda la volatilidad de los precios energéticos, da 2,8. Y este es el dato más alto en lo que va del año, desde que había sido 2,6 en diciembre del año pasado y ya representa el segundo mes con inflación creciente. Como decías, el sector que más trasladó a precios fue el sector servicios, porque no que aumenten los costos, que le han aumentado los costos a todos los sectores, no quiere decir que se produzca inflación, porque no todos tienen la capacidad de trasladárselo a sus clientes, solo aquellos en los que la demanda lo convalida. Y el sector servicios ha sido uno, por eso es lo que más ha aumentado justamente en este mes de septiembre. Comprar medicamentos en Estados Unidos puede resultar mucho más caro que en otros países. La Casa Blanca exigió ya hace unas semanas a las farmacéuticas que bajaran sus precios. Y el presidente Trump aumentó la presión anunciando un arancel del 100% a los medicamentos importados a partir del 1 de octubre, con excepciones para empresas que produzcan en Estados Unidos. La medida podría complicar el acceso al mercado estadounidense, sobre todo para las grandes farmacéuticas europeas.
El mayor mercado farmacéutico del mundo, con diferencia, es Estados Unidos. Y es un mercado muy lucrativo, ya que las farmacéuticas pueden vender allí sus medicamentos a precios mucho más altos que en otros países industrializados. El presidente Donald Trump quiere ahora cambiar eso. A principios de agosto, 17 empresas farmacéuticas nacionales y extranjeras recibieron cartas en las que se les exigía que redujeran sus precios antes de finales de septiembre. Ahora Trump ha ido más allá. A partir del 1 de octubre se aplicará un arancel del 100% a los medicamentos importados protegidos por patente, a menos que las empresas trasladen su producción a Estados Unidos. Esto afectaría especialmente a Europa. En países como Irlanda, Dinamarca, Suiza o Alemania, hay muchas empresas que desarrollan medicamentos innovadores protegidos por patentes. Y para estas, la exportación es clave. En 2024, los países de la Unión Europea exportaron medicamentos por valor de 313.000 millones de euros. El principal comprador fue Estados Unidos, con 120.000 millones de euros. La investigación y el desarrollo son caros. Las empresas argumentan por eso que dependen de los precios altos. Aún no está claro si los aranceles anunciados por Trump se aplicarán a los países del bloque. En julio, la Unión Europea y Estados Unidos habían acordado un arancel máximo del 15%. Los aranceles sobre los medicamentos supondrían una ruptura radical de 30 años de política comercial. Con el llamado Acuerdo Farmacéutico de 1995, Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros países acordaron eliminar los aranceles de importación sobre los productos farmacéuticos. Y aquí ponemos punto final a este segmento de economía. Gracias por su atención y confianza. Les invito a que sigan aquí con nosotros en DW. Hasta pronto.